Ahora mismo, mientras las cámaras siguen enfocando playas vacías y hoteles evacuados frente al Atlántico, una pregunta recorre Florida con la velocidad de una sirena de emergencia. ¿Cómo desaparece una costa sin huracán, sin marejada, sin el golpe visible de una tormenta? Lo que los científicos han encontrado no encaja con la imagen clásica del desastre. No hay un ojo ciclónico avanzando por radar, no hay una pared de agua entrando desde el mar. Hay algo peor por su frialdad, por su silencio, por su precisión geológica. El suelo mismo está fallando. La plataforma que sostiene playas, avenidas, cimientos y tuberías está cediendo desde abajo. Y cuando el colapso llega, llega de noche, sin aviso, como si la tierra hubiera decidido retirarse mientras la gente dormía. 18 de diciembre, 6:47 de la mañana, hora del este. A 3 millas de Deerfield Beach, la patrullera CG-47 de la Guardia Costera ejecuta una ruta rutinaria de seguridad marítima. El teniente comandante James Walsh mira el ecosonda y siente ese tipo de vacío en el estómago que solo aparece cuando un instrumento empieza a decir la verdad antes que los ojos. La pantalla marca 40 pies de profundidad. Las cartas náuticas oficiales indican que allí no debería haber más de 12. Walsh recalibra, repite lectura, revisa sistema de respaldo. La diferencia permanece. A las 6:51 solicita verificación aérea a sector Miami. A las 7:02, el sobrevuelo confirma lo impensable. Una depresión submarina de unos 300 pies de ancho, abierta durante la noche, todavía inestable, todavía creciendo. Un sumidero en el fondo marino, un vacío nuevo, donde horas antes había plataforma costera somera. A las 7:23, antes de que las autoridades emitan la primera advertencia pública, una segunda ruptura se abre frente a Pompano Beach. Esta vez, el diámetro roza los 450 pies. El agua encima hierve con turbulencia turbia, mientras el sedimento se hunde en espiral. En tierra, las primeras personas que graban el amanecer captan sin saberlo el instante en que la línea de playa se deforma. La arena empieza a drenar hacia el mar en delgados cauces visibles. Taludes enteros se vencen hacia la rompiente con la lentitud espesa del cemento mojado cuando pierde consistencia. Los sensores de edificios costeros detectan microdesplazamientos en cimientos, se activan alarmas. Personal hotelero golpea puertas, ascensores fuera de servicio por precaución. Familias enteras salen a pasillos en pijama sin comprender aún que el problema no está llegando desde fuera, está naciendo debajo. A las 8:15 de la mañana, una tercera ruptura frente a Boca Ratón elimina cualquier posibilidad de explicarlo como una anomalía aislada. La secuencia ya tiene patrón. El Departamento de Protección Ambiental activa emergencia de nivel 1 y coordina respuesta multiagencia. A las 9:00, 47 millas de costa entre Port Everglades y Palm Beach quedan cerradas. La imagen es casi obscena en su contraste. Banderas rojas clavadas en playas que unas horas antes estaban hechas para corredores, turistas, fotógrafos, jubilados y niños con cubos de plástico. El Atlántico, aparentemente calmo en superficie, trabaja abajo como una máquina de demolición. Lo que los científicos han encontrado bajo Florida explica por qué esta crisis resulta tan inquietante. Florida no se asienta sobre roca maciza y estable en el sentido que imagina el ciudadano medio. Bajo sus playas, sus autopistas costeras y sus urbanizaciones existe una vasta plataforma de caliza porosa formada a lo largo de millones de años, vulnerable a un proceso conocido como karstificación. El mecanismo parece simple, sus consecuencias son monstruosas. El agua de lluvia absorbe dióxido de carbono y forma un ácido carbónico débil. Ese ácido, al infiltrarse, reacciona con la caliza y la disuelve lentamente. En condiciones normales, este trabajo químico consume siglos, pero en la costa atlántica del sur de Florida, los parámetros han empezado a moverse a la vez. Intrusión salina, presión hidrostática cambiante, alteración del nivel freático, ciclos térmicos más agresivos, urbanización intensa, extracción de agua y vibración constante por infraestructura. El resultado no es erosión superficial, es pérdida de soporte. Los primeros barridos batimétricos posteriores a los colapsos revelan una red de cavidades interconectadas mucho mayor de lo previsto por los modelos regionales más conservadores. Cámaras de decenas de metros de altura, conductos que se prolongan por millas, techos adelgazados por disolución diferencial, fracturas reactivadas por cambios de presión. Una estructura subterránea que ya no recuerda a un bloque de roca, sino a una esponja cargada, tensada y al borde de la redistribución de esfuerzos. Ese es el punto que aterra a los geólogos. No se trata solo de agujeros puntuales, sino de una arquitectura hueca que puede transferir inestabilidad a distancia. Cuando un volumen colapsa, altera gradientes, descarga tensiones, acelera el flujo hacia otras cavidades. Un sumidero puede ser el síntoma visible. El sistema completo es la enfermedad. Ahora mismo, la civilización costera parece sólida porque sigue en pie. Las torres continúan dibujando su silueta contra el amanecer.
La A1A sigue existiendo sobre los mapas. Los hoteles conservan recepciones, piscinas, cristales reflejando el mar. Pero la ingeniería moderna depende de una suposición elemental, que el terreno de cimentación conservará una resistencia mínima razonable. Cuando esa premisa deja de ser fiable, toda la elegancia de la arquitectura se convierte en decorado apoyado sobre incertidumbre. Las cifras empiezan a ganar espesor a medida que avanza el día. Informes de corrientes anómalas, decoloración del agua y retroceso acelerado de playa se multiplican. Unidades de la Guardia Costera extienden zonas de exclusión mar adentro. Equipos de ingenieros inspeccionan pilotes, losas y juntas. A mediodía, nuevas imágenes de observación muestran más depresiones submarinas dispersas sobre el fondo. Algunas continúan ampliándose, otras parecen estabilizadas, pero solo en la superficie de los datos, porque bajo ellas el sistema sigue acomodándose. La palabra que empieza a circular entre especialistas es la más incómoda: cascada. Colapso en cascada. Una secuencia en la que cada fallo aumenta la probabilidad del siguiente. Y entonces aparece el segundo elemento, quizá el más perturbador por su dimensión temporal. En la arena comienzan a acumularse masas negras, densas, pegajosas. La hipótesis inmediata es un derrame de hidrocarburos. Tiene lógica, tiene precedente, tiene protocolos. Pero los análisis no encajan con petróleo industrial reciente. Bajo microscopio y en pruebas geoquímicas, ese material muestra otra historia. Materia orgánica antigua, encerrada en la roca durante miles y miles de años, liberada por fracturas profundas que han abierto capas selladas desde el final de la última glaciación. Material de 15.000, 20.000, hasta 50.000 años de antigüedad, forzado a emerger por un sistema que se está desgarrando desde abajo. Esa imagen cambia por completo la escala mental del evento. Ya no hablamos solo de arena perdiéndose o de una playa deformada. Hablamos de un archivo geológico sellado antes de la historia escrita, expulsado al presente por una ruptura que no debería haber ocurrido en semanas, ni en meses, ni quizá en generaciones. Lo que sube desde las grietas no es solo una sustancia negra, es tiempo geológico arrancado de su confinamiento. Los paralelismos históricos empiezan a imponerse por sí solos. Florida ha vivido con el miedo de los huracanes, con la memoria de Andrew, de Irma, de Michael, con la cultura del radar, del generador, del contrachapado sobre las ventanas. Pero este tipo de amenaza pertenece a una familia distinta. Se parece más, en su lógica íntima, a los episodios de subsidencia catastrófica que han marcado otras regiones kársticas del mundo. Barrios enteros tragados sin fuego ni viento, carreteras convertidas en bordes de cráter, lagunas nuevas donde antes había pasto, casas intactas en apariencia durante la tarde y condenadas al amanecer. La diferencia es que aquí ocurre en una de las franjas costeras urbanizadas y económicamente más valiosas del planeta. La historia geológica está llena de advertencias que la civilización ignora cuando el intervalo humano es demasiado corto. Hace miles de años, costas enteras cambiaron de posición por oscilaciones del nivel del mar, por subsidencias lentas, por disolución progresiva de plataformas carbonatadas. Pero el ser humano moderno tiende a llamar permanente a todo lo que ha permanecido durante una hipoteca de 30 años. Ese es el espejismo. En términos tectónicos y geoquímicos, una ciudad frente al mar no es un monumento eterno. Es un experimento temporal montado sobre balances frágiles de presión, porosidad y drenaje. Lo que los científicos han encontrado en los registros acústicos refuerza esa sensación de reloj en marcha. Estaciones de monitoreo detectan anomalías compatibles con fracturación activa bajo el agua. Sonidos secos, pulsos de energía, secuencias breves que delatan caída de bloques, propagación de grietas, redistribución interna del techo de las cavidades. Es la banda sonora de una estructura perdiendo coherencia. Los geólogos no solo están observando el colapso, lo están escuchando. Y esa escucha tiene algo profundamente perturbador, porque devuelve al desastre su dimensión de proceso continuo. No fue un instante y terminó. Está ocurriendo. A medida que avanza la tarde del 18 de diciembre, la costa ofrece escenas contradictorias. En la superficie, el sol sigue brillando sobre palmeras, fachadas blancas y piscinas vacías. En el subsuelo, la química continúa. El agua sigue circulando por conductos invisibles, ampliando fisuras, socavando techos, removilizando sedimento fino. La erosión kárstica no necesita dramatismo atmosférico. Necesita tiempo, conectividad hidráulica y un umbral de fallo. Cuando ese umbral se cruza, la apariencia de normalidad puede durar minutos antes de desaparecer. Y aquí aparece la fragilidad central de la civilización costera. Todo está conectado a una premisa invisible: estabilidad del terreno. Sin ella, falla el resto. Fallan las redes de agua y alcantarillado porque se deforman las pendientes. Fallan carreteras porque pierden apoyo diferencial. Fallan edificios aunque su hormigón esté bien calculado.
Fallan las evaluaciones de riesgo porque estaban diseñadas para tormenta, viento e inundación, no para la desaparición física del sustrato. Incluso el lenguaje administrativo se queda corto. Evacuar por huracán implica esperar la trayectoria de una masa atmosférica. Evacuar por colapso geológico significa admitir que no sabes exactamente dónde va a abrirse el próximo vacío. Ahora mismo, esa incertidumbre es el núcleo del miedo. No hay un cono de probabilidad claramente dibujado en la pantalla. Hay una red subterránea parcial, modelos incompletos y una costa densamente construida sobre caliza saturada. Cada nueva lectura de sonar, cada muestra de agua, cada microtemblor, cada deformación milimétrica en la base de una carretera agrega datos, sí, pero también amplía la sospecha de que la escala del sistema es mayor de lo que se quería creer. Las comparaciones con otros episodios geológicos extremos empiezan a circular entre especialistas de manera casi inevitable. En Luisiana, la subsidencia y la pérdida de humedales enseñaron cómo un paisaje puede retirarse centímetro a centímetro hasta hacerse irreconocible. En regiones kársticas de China y el Mediterráneo, colapsos repentinos demostraron que la superficie puede mentir durante años. En Guatemala, un enorme sumidero urbano recordó al mundo que bajo una ciudad puede existir un vacío esperando la combinación exacta de agua, fractura y carga. Florida concentra algo de todos esos fantasmas, pero añade un componente propio, una costa icónica, hipervalorizada, densamente ocupada y construida sobre una geología que nunca prometió obediencia eterna. Lo inquietante no es solo que la costa pueda cambiar, las costas siempre cambian. Lo inquietante es la velocidad con que ese cambio parece haber saltado de lo geológico a lo humano, de la escala secular a la escala del desayuno. Un bote detecta una profundidad imposible, un avión la confirma, una playa empieza a drenar, un hotel evacúa, un material del Pleistoceno emerge a la superficie. Y de pronto, en menos de un día, la narrativa completa de seguridad costera queda herida. Al caer la noche, el Atlántico frente al sur de Florida parece tranquilo desde lejos. Las imágenes aéreas muestran oscuridad, líneas de espuma, luces urbanas todavía encendidas tierra adentro. Pero bajo esa calma aparente, las cavidades siguen recibiendo agua, las fracturas siguen conectándose y los sensores siguen enviando señales que no pertenecen al repertorio habitual de este estado. La pregunta ya no es si el terreno se ha movido. Se ha movido. La pregunta es cuánto del sistema está comprometido y qué más puede desencadenar. Porque cuando el subsuelo empieza a comportarse como una estructura hueca cargada al límite, cada hora importa. Y Florida, esta noche, no está esperando al próximo huracán. Está escuchando a la roca romperse en la oscuridad. Los ecos del pasado se vuelven más nítidos cuando la ciencia empieza a mirar hacia atrás. Cada gran civilización costera ha cometido el mismo error esencial: confundir duración con permanencia. Puertos fenicios tragados por cambios del litoral, barrios enteros perdidos en deltas que se hundieron lentamente, templos romanos que hoy reposan bajo columnas de agua donde antes hubo plazas secas. La historia geológica nunca destruye con prisa humana, destruye con paciencia. Y precisamente por eso resulta tan fácil ignorarla, porque una costa puede parecer inmóvil durante generaciones y sin embargo estar perdiendo su sostén en silencio, grano a grano, poro a poro, fisura a fisura. Ese patrón se repite una y otra vez. Primero llegan señales pequeñas, ambiguas, fáciles de racionalizar. Grietas que se atribuyen al envejecimiento de una estructura, hundimientos menores explicados como defectos de drenaje. Cambios en la línea de playa interpretados como variabilidad estacional, agua más turbia, corrientes inusuales, sonidos subterráneos, pequeñas deformaciones en pavimentos. Después, un día, el sistema deja de ser estadística y se convierte en escena. Un borde se rompe, una carretera desciende unos centímetros, un pilote pierde alineación, un muelle entra en torsión. Entonces aparece la pregunta que siempre llega demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo llevaba avisando el terreno sin que nadie quisiera escucharlo? En Florida, esa pregunta ya tiene rostro. María Martínez aprieta la mano de su hija Sofía frente a un restaurante familiar en Pompano Beach. Durante 18 años, ese local frente al mar había sido herencia, rutina y futuro. Allí se celebraban cumpleaños, cierres de temporada, cenas de turistas y desayunos de trabajadores que miraban el amanecer antes de entrar a turno. El edificio no tenía el aspecto de una ruina. Esa es la crueldad de la subsidencia. No avisa con escenografía apocalíptica, avanza por dentro. La madrugada del 18 de diciembre, las fisuras aparecieron en los muros como venas oscuras abriéndose en yeso y pintura. A las 9:47 de la mañana, el inspector entregó un dictamen seco: subsidencia del terreno, riesgo estructural, evacuación inmediata.
María alcanzó a sacar 3 maletas y álbumes familiares. Lo demás quedó atrás, incluido un negocio valorado en millones y una póliza que, como tantas otras, excluía precisamente el colapso del suelo. Sofía, desde la ventanilla del coche, hizo la pregunta más insoportable de toda catástrofe lenta. ¿Cuándo volvemos a casa? No es una sola familia, son miles de rutinas fracturadas a la vez. La A1A desarrolla deformaciones cerca de Deerfield Beach. Ingenieros de transporte miden pulgadas de subsidencia en tramos que 3 días antes parecían perfectamente normales. El cierre no es solo un problema de tráfico, es una amputación circulatoria. Decenas de miles de desplazamientos diarios se desvían por barrios diseñados para flujos menores. Ambulancias pierden minutos, camiones de reparto rehacen rutas, escuelas reordenan horarios. La crisis geológica empieza a comerse también la geometría del día a día. Cuando el terreno falla, no solo se pierden edificios, se altera el reloj de una región entera. Entrada la noche, empiezan las evacuaciones verticales. En una torre de 22 plantas, sensores instalados para monitorear vibraciones y asentamientos detectan movimiento de cimentación fuera de rango. La orden llega tarde y llega dura. 2 horas para abandonar lo esencial. Vecinos mayores, algunos con oxígeno portátil, descienden por escaleras de emergencia porque los ascensores se desconectan por seguridad. Hay perros temblando, medicación olvidada, documentos metidos a toda prisa en mochilas de supermercado. Hay gente que llevaba 30 años durmiendo con vista al Atlántico y descubre en una sola noche que la belleza del horizonte no tenía contrato con la estabilidad del suelo. La dimensión humana de la crisis no se mide solo en casas o negocios, también se mide en cuerpos sometidos a miedo sostenido. Los centros de salud reportan picos de ansiedad, insomnio, taquicardias, crisis de pánico en niños que se niegan a dormir junto a ventanas o cerca de muros agrietados. Psicólogos de emergencia describen un patrón particular, el terror a lo invisible. Un huracán tiene nubes, viento, trayectoria, un incendio tiene humo y llama. Aquí, el enemigo está bajo el piso. No se ve, no se oye siempre, no ofrece una forma clara contra la que protegerse. Esa incertidumbre erosiona la mente con la misma eficacia con la que el agua ácida erosiona la caliza. Y luego están los temblores. Florida, estado que no forma parte del imaginario sísmico norteamericano, empieza a registrar señales que descolocan incluso a especialistas veteranos. Un sismo moderado frente a West Palm Beach actúa como ruptura psicológica, además de geofísica. No porque el número por sí solo sea devastador, sino porque Florida no debería estar haciendo esto. No según la intuición pública, no según décadas de cultura del riesgo enfocada casi exclusivamente en viento e inundación. Pero la geología no consulta percepciones. Cuando grandes volúmenes de roca pierden soporte, colapsan techos de cavidades o se producen rápidos cambios de presión hidráulica dentro de un sistema kárstico interconectado, la energía liberada puede viajar y registrarse. Tal vez no sea tectónica clásica, tal vez sea algo aún más desconcertante para el ciudadano común, sismicidad inducida por el propio desmoronamiento del terreno. Esa posibilidad abre un horizonte de riesgo que va mucho más allá de los primeros 47 kilómetros clausurados, porque la plataforma carbonatada y los sistemas acuíferos conectados no entienden de líneas administrativas. Bajo el mapa político existe otro mapa, el del flujo, el de la porosidad, el de las cavidades, el de la presión subterránea. Y ese mapa se extiende. Georgia empieza a revisar subsidencias menores en sus islas barrera. Carolina del Sur solicita evaluaciones aceleradas. Carolina del Norte reconsidera lecturas que antes parecían ruido de fondo. La hipótesis más temida toma forma lentamente, que Florida no sea un accidente aislado, sino la primera sección visible de una inestabilidad regional más amplia. Con cada hora, la logística se vuelve más brutal. Alojar desplazados es una ciencia aparte. Un refugio abierto para pasar una noche de tormenta no sirve igual para familias que podrían tardar semanas o meses en regresar, si es que regresan. Hacen falta medicamentos, refrigeración para insulina, pañales, cargadores, transporte, espacio para mascotas, camas adaptadas, atención psicológica, seguridad, registro, distribución de alimentos, saneamiento. Todo eso cuesta, todo eso exige tiempo. Todo eso choca contra el hecho de que la emergencia no termina cuando deja de llover, porque aquí no hay una tormenta que pase, hay un proceso que sigue ocurriendo bajo tierra. La economía entra entonces en una fase que a simple vista parece abstracta, pero que puede ser tan destructiva como el colapso físico.
Las aseguradoras congelan nuevas coberturas, algunas compañías invocan exclusiones enterradas en letra pequeña, los bancos revisan riesgo colateral, los prestamistas elevan exigencias. El mercado inmobiliario se inmoviliza no porque las casas hayan desaparecido todas, sino porque nadie sabe cómo valorar una propiedad apoyada sobre incertidumbre geológica activa. El turismo, columna vertebral de vastas franjas de la costa, recibe un golpe de naturaleza casi quirúrgica. Un destino puede recuperarse de una tormenta vendiendo la narrativa del renacer. Es mucho más difícil vender una postal sobre un suelo que podría abrirse bajo la tumbona. Ese es el punto donde la catástrofe deja de ser local y entra en la anatomía financiera del país. Propiedades costeras que eran garantía, activo, jubilación o herencia pasan a ser preguntas sin precio claro. Municipios enteros dependen del impuesto predial de zonas frente al mar. Si el valor cae o las áreas quedan inhabitables, caen también los ingresos que sostienen servicios públicos, reparaciones, escuelas y policías. La erosión del terreno empieza a parecerse a una erosión de base fiscal. Y cuando una geología inestable golpea al mismo tiempo infraestructuras, seguros, vivienda, turismo y confianza de mercado, el resultado ya no es un desastre natural clásico, es una reacción en cadena. En esa cadena hay nodos especialmente sensibles, plantas energéticas, puertos, estaciones de bombeo, instalaciones militares, depuradoras, hospitales costeros. La sociedad moderna no necesita que colapse todo para entrar en crisis, basta con que fallen puntos estratégicos. Un asentamiento diferencial en una infraestructura crítica puede desencadenar cierres, contaminación, cortes de servicio o interrupciones logísticas con efectos a cientos de kilómetros. Y lo más inquietante es que muchas de esas instalaciones fueron diseñadas para amenazas conocidas, no para una desintegración progresiva del sustrato. Ahora mismo, los modelos de peor escenario ya no son mera especulación teórica en seminarios. Los equipos de monitoreo instalan sismómetros temporales, usan interferometría satelital, repiten sondeos de alta resolución, cruzan datos de nivel freático, salinidad, deformación del terreno y acústica submarina. Cada nueva capa de información mejora la imagen, pero también revela una verdad incómoda. Se sabe más de lo que está ocurriendo que hace 2 días, y aún así sigue sin saberse lo suficiente para garantizar qué tramo será el siguiente. Esa es la esencia del reloj en marcha. No es la certeza de un final exacto, es la acumulación de indicios de que el sistema sigue perdiendo tiempo de estabilidad. Y el tiempo importa, porque la química no se ha detenido. Bajo el subsuelo costero, el agua continúa mezclándose, disolviendo, circulando por cavidades donde ya no hay márgenes de seguridad amplios. Las intrusiones salinas alteran el equilibrio hidroquímico. Las variaciones de carga por urbanización, tráfico, bombeo y oleaje modifican esfuerzos. Cada fisura nueva crea nuevas rutas. Cada ruta nueva facilita erosión interna. La roca no se rompe como un gesto único y dramático. Se debilita hasta que un umbral deja de sostener el disfraz de normalidad. La advertencia final, por eso, no pertenece solo a Florida. Pertenece a cualquier sociedad que edifique sobre sistemas geológicos complejos y luego actúe como si los cimientos fueran una nota al pie. Durante décadas, la costa fue vendida como promesa: sol, rentabilidad, vistas, crecimiento, expansión, permanencia. Pero la geología nunca firmó esa promesa, solo permitió un intervalo de equilibrio aparente, y ese intervalo puede estar terminando. Lo que debe hacerse ahora exige abandonar la negación, mapear con precisión extrema. Restringir construcción en zonas vulnerables aunque sea políticamente impopular. Rediseñar seguros y códigos de edificación según riesgo real, no según comodidad económica. Financiar monitoreo continuo del acuífero, de la subsidencia y de la sismicidad inducida. Preparar evacuaciones prolongadas, no simples respuestas de fin de semana. Proteger a las familias atrapadas entre la ruina física y la exclusión contractual. Y, sobre todo, aceptar que la costa no es un decorado eterno, sino una frontera dinámica entre agua, roca, química y presión. Porque si algo enseña esta crisis, es que la catástrofe moderna no siempre llega rugiendo desde el horizonte. A veces llega desde abajo, en silencio, mientras las luces del paseo marítimo siguen encendidas y el océano parece perfectamente tranquilo. A veces el desastre no golpea la puerta, retira el suelo. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser cuánta arena se ha perdido. La pregunta real es cuánta confianza quedaba apoyada sobre esa arena. Florida puede reconstruir hoteles, reasfaltar carreteras, reinstalar tuberías, reforzar pilotes. Lo que costará mucho más reconstruir es la ilusión de solidez. Porque una vez que una población escucha que la roca se está fracturando bajo el agua, una vez que ve surgir material enterrado desde la edad de hielo, una vez que aprende que el mapa hermoso de su costa descansa sobre caliza hueca y saturada, algo cambia para siempre. El paisaje ya no vuelve a ser inocente.
Y esta noche, mientras las zonas cerradas siguen vacías y los sensores continúan transmitiendo, la cuenta no se detiene. Bajo la arena, el ácido carbónico sigue haciendo su trabajo. En las cavidades, el agua sigue buscando rutas. En los techos de roca adelgazada, las tensiones siguen acumulándose. En los centros de mando, los científicos siguen escuchando pulsos, crujidos, vibraciones. Y en miles de hogares improvisados, familias enteras esperan una respuesta que nadie puede dar con honestidad absoluta. Si el suelo bajo sus vidas volverá a ser seguro. Eso es lo que hace de esta historia algo más que un evento costero. Es una advertencia geofísica en tiempo real, un recordatorio de que la Tierra no necesita violencia visible para cambiar el destino de una región entera. Basta una roca soluble, agua suficiente, presión cambiante y décadas de confianza mal colocada. El resto lo hace el tiempo. Miren el mapa, miren las playas vacías, miren los edificios aún en pie y entiendan que mantenerse en pie no siempre significa estar a salvo. Escuchen a los científicos cuando dicen que esto no se parece a nada en el registro moderno del Estado. Escuchen los datos antes de escuchar el derrumbe, porque cuando el subsuelo avisa, lo hace en un idioma lento, técnico, incómodo y a menudo ignorado. Y cuando finalmente decide hablar más alto, ya suele ser demasiado tarde. Florida no está enfrentando solo la pérdida de una línea de costa. Está enfrentando la posibilidad de que el propio concepto de estabilidad sobre el que construyó su riqueza costera haya sido desde el principio provisional. Esa es la verdadera grieta que se ha abierto. Y esa grieta no atraviesa solo la caliza, atraviesa la planificación, la economía, la memoria y la idea misma de seguridad. El reloj sigue corriendo, la roca sigue cediendo, y el momento para actuar no es cuando se abra el próximo vacío, es ahora.